Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado tengo hoy aquí para vosotros. Un candado Tazi, con estas letras que no resultan tan familiares porque las ha utilizado IFAM, este mismo formato durante años, TEM, FAM, un montón de marcas que SEI que hemos podido ver. Algunas conocemos bastante de ellas, otras no sabemos mucho, pero este desde luego que es muy coleccionable para mí. Fijaros. No lo he visto nunca colocado en ninguna parte. Los amigos ferreteros y cerrajeros, si lo han vendido, por favor que lo comenten. Sabemos que se ha hecho en la fábrica de IFAM. Fijaros en la llave no tiene la forma habitual de las IFAM, más bien se parece a un MCM o algo así. Ahí pone Tazi, fijaros qué codificación espectacular. Es una gama baja de cilindro, muy similar al níquel y a los básicos de IFAM que comercializaba yo creo que en los años 70, 80. Este de aquí es muy especial porque pone fabricación española y no es nada habitual que sea así. Llaves de latón, tendrá un vídeo, lo grabaré inmediatamente a acabar con este, pero como podéis ver la forma de las letras y de trabajo es muy similar. Este candado es anterior, creo yo, a este otro. Y bueno, un Tazi que, como os digo, yo no sé nada de él. Preguntaré a Quique, que fue el que me lo envió. Muchas gracias, Quique. Y entiendo que es una línea de candados que hizo IFAM para un cliente, que sería Tazi, o una nueva gama que quiso sacar. Fijaros, la llave le cuesta un poquito entrar. Sé que lo ganzué en su momento. Me temo que al ser una gama barata, ya veis que solo tiene una cuña de cierre, creo que no está sellado, pues sufre bastante con el ganzuado. Entonces vamos a ver si hay suerte y lo podemos ganzuar a la primera y no lo torturamos, pero es extremadamente coleccionable. Y lo veis, Tazi, esta codificación, un segundo muy largo, cuarto y quinto muy cortos, nuevo, impecable, espectacular. Vamos a ganzuarlo, vamos allá, vamos a colocarlo en el aprieto. En algún sitio tengo que tener gomas, aquí. Y vamos a ver, vamos a intentarlo así. He estado mirando antes a ver qué ganzúas podían caber por ahí y si se movían todos los pernos bien, y en vacío lo hacen, ya que me da bastante miedo dañarlo en vacío. Yo creo que esta de 0,5 de Moki, el último se mueve mal, yo creo que por eso no entra bien. La llave, fijaros, un gancho largo de Moki espectacular. Y vamos a utilizar esta pry bar que no sé de quién es, pero nos da igual. Vamos a hacerlo así. Pide mucha tensión este Tazi. Vamos a sufrir un poco torturándolo. Vamos allá. Primero pide. Es muy corto. No pillo la postura. Se me ha escapado. Vamos a ver si se recupera. Sí, se ha recuperado. Vamos a ver si lo puedo llevar hasta arriba sin que se me escape. Ahí se me escapa. Ahí parece que lo llevo. Ahora sí. Ahí he hecho un clic. Segundo, 2 clics. Tercero nada, cuarto, quinto. Vamos al primero. Hay un clic. Segundo, un ligero clic. Son pernos normales, lo que pasa es que se mueven un poco a trompicones. Ahí el tercero. Yo creo que es por eso que la llave no entra bien. Vamos a situarnos. Cuarto, este ya es muy corto. Ahí un clic. Quinto, este es el que peor se coloca. La ganzúa llega bien, es una cuestión de movimiento. Vamos a ver este cuarto, que hay uno que no lo he llevado a su sitio. Primero está, segundo, tercero está, cuarto aparentemente. Es un boca llave con una curva muy pronunciada. Ahí quinto, un clic. Cuarto está.
primero, vamos a ver, primero un clic, segundo nada, tercero, y este debería ser el quinto. Quizás haya pasado algo. No es la mejor posición del tensor, pero ya me temía que tal y como entraba la llave, ahí el tercero ha hecho un clic, cuarto un clic, ahora sí. Ha sido cuestión de aflojar tensión. Ahí lo tenemos abierto, aquí lo tenemos abierto, primera y última vez. Pero fijaros este candado, yo no lo he visto en ninguna otra parte. Tazzi, 5 pernos, una codificación espectacular, completamente nuevo. Vamos a ver si aún siguen funcionando las llaves. Este último le cuesta entrar, yo creo que entra mejor esta otra. Ahí está. Sigue funcionando, un muelle muy fuerte, fabricado por IFAM. Este ha sido su vídeo de Ganzhou, espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.